Señor Jesús, te doy tantas gracias por tu amor, por tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias porque podemos venir, levantar nuestras manos a ti con alegría, porque podemos levantar nuestras voces, Señor, para declarar tu grandeza. Espíritu Santo, yo pido que tú hagas una obra profunda en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí, que tu palabra penetre, Señor, que tu palabra transforme, Señor, nuestras vidas. Permítenos, Señor, ser como Jesús. Espíritu Santo, capacítanos, Señor, que podamos llegar a ser como Él. Espíritu Santo, gracias. Amén y amén. Pues estamos llegando a la cuarta parte de nuestra serie, como Jesús. Qué reto tan increíblemente difícil, ¿verdad? Llegar a la estatura de Jesús, llegar a ser como Jesús. Hemos hablado de 3 valores las últimas semanas, que Jesús no solo los habló con sus palabras, sino que con sus hechos Él los vivió y nos mostró el camino a Jesús. Jesús fue un gran ejemplo, si vamos a recapitular, de aceptación. Él aceptaba, es un gran ejemplo de alegría, de siempre estar alegres, y es un gran ejemplo de generosidad. Y hay algo que me ha llamado mucho la atención mientras estudio para estos mensajes, y es el ver la esencia de Jesús. Hay una palabra en los evangelios que dice Jesús lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús era totalmente gracia y totalmente verdad. Jesús no decía, bueno, para que esté lleno 50% gracia, 50% verdad. No, Jesús era 100% gracia, es 100% gracia, 100% verdad. Y mientras estudio la vida de Jesús, me doy cuenta que Él era 100% aceptación. Él no aceptó a algunos, Él está dispuesto a aceptar a todos. Él ama a la humanidad. Jesús se alegraba aún cuando las circunstancias no eran para alegrarse. Él nos enseñó a estar alegres. Él nos dijo, debes de estar alegre todo el tiempo. Jesús no era un poco generoso, o era generoso cuando le sobraba. Jesús fue generoso en todo, se dio completamente sin esperar nada a cambio. Dio amor, dio aceptación, se entregó completamente porque Él es generoso. Y todo esto me hace llegar a una conclusión. Qué intenso era Jesús, ¿verdad? Era una persona intensa que vivía con intensidad su vida. Jesús era alguien increíble, el Hijo de Dios, lleno de aceptación, lleno de alegría, lleno de generosidad. Y a lo que vamos a llegar el día de hoy es que Jesús era excelente en todo lo que hacía. Hoy vamos a hablar de la excelencia. Y mira, cuando yo estaba preparando esta serie, voy definiendo los temas. Y para serte honesto, cuando llegué al tema de la excelencia, dije, este tema lo voy a juntar con el de servicio y excelencia, como que van por el mismo lado, ¿no? Pero mientras estudiaba, sentí claramente cómo el Espíritu Santo me dijo, es que la excelencia va mucho más allá del servicio. Tú tienes que hablar de esta característica de Jesús, la excelencia. Y quizá una de las barreras primeras que tenemos cuando oímos hablar de la excelencia es que la asociamos con el perfeccionismo. Y la realidad es que son cosas totalmente distintas. De hecho, el perfeccionista es el primo malo del excelente. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, perfeccionista y excelente y excelencia no es lo mismo. ¿Cuántos de aquí han conocido una persona perfeccionista? Levanta tu mano y si está a tu lado, levanta la más alta. No, no es cierto, no quiero problemas. El perfeccionismo. El perfeccionismo, en pocas palabras, es el intento de Satanás de demeritar la excelencia.
de quitarle valor a la excelencia, de lastimarte de tal manera de que tú digas yo no quiero ser excelente, porque cuando eres perfeccionista, uy, lastimas. Como quien dice, perfeccionismo es la copia pirata de la excelencia. Quizá muchos de los que están aquí fueron en algún momento de su vida dañados por alguien perfeccionista, por alguien que exigía todo a la perfección. Alguien perfeccionista es alguien que tiene una idea establecida en su cabeza de cómo deben de ser las cosas, y cualquier variación de esta perfección que se creó en la mente es causa de un gran problema. El perfeccionista trata de hacer todo de acuerdo a lo que él considera que es correcto, y cualquier cosita fuera es un gran problema. Alguien perfeccionista, una de las características principales es que nunca está satisfecha. Una persona perfeccionista nunca la puede satisfacer, porque lo que no viene de Dios no puede satisfacer a nadie. Una persona perfeccionista siempre exige más, siempre ve el error, siempre ve la situación incorrecta. Una persona perfeccionista pone los estándares de los demás más altos, aún de lo que ella o él mismo puede vivir. De tal manera que se vive en una insatisfacción terrible, que se hace una amargura, que terminan desquitándose con las personas que están a su alrededor. ¿Estoy mintiendo? Porque el perfeccionismo es la copia barata de la excelencia. Pero ¿qué sucede? Tratas tú con un perfeccionista y dices, no, eso de la excelencia no es para mí. Eso no va de acuerdo a lo que yo quiero, cuando realmente la excelencia es totalmente otra cosa. Vamos a ver, yo me puse a buscar en un diccionario qué era excelencia, y esto es lo que encontré. Excelencia, procedente del vocablo en latín excellentia. La excelencia es una palabra que permite resaltar la considerable calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados. O sea, el ser excelente es que la calidad de las cosas con las que haces cualquier detalle, cualquier cosa en tu vida, lo va a ver la gente. Y eso te va a poner en alta estima delante de la gente, en alta estima, aprecio y aceptación. Eso es lo que está diciendo. Entendemos y debemos de entender que esto no aplica con Cristo. Cristo nos ama tal y como somos. Pero la excelencia es algo que transmitimos a la otra gente, y la demás gente termina diciendo, wow, esta persona, su calidad de vida, su calidad de cómo hace todas las cosas es digna de admirar, y yo la quiero seguir. Eso es lo que hace la excelencia. El enemigo de la excelencia número uno se llama mediocridad. Mediocridad. El enemigo de la excelencia se llama mediocridad. ¿Qué es mediocridad? Mediocridad es hacer el mínimo esfuerzo posible para obtener el resultado que quiero. Mediocridad es decir, con este mínimo esfuerzo que yo hago, me alcanza. Y nuestra generación, la generación de que soy yo, que nos llaman la generación X, nos inundaron de este sentimiento mediocre por donde quiera que íbamos. Una de las frases principales que oímos desde que éramos niños es que quiero evitar la fatiga, ¿no es cierto? Quiero evitar la fatiga. ¿Quién era? El Chavo del 8. Y entonces, ¿qué era? El esfuerzo mínimo para lograr lo que quiero, a lo mediocre. Y eso dio fruto en nuestra generación, en cada área de la vida. Mediocridad es dar el mínimo esfuerzo posible para obtener el resultado que quiero. En cambio, la excelencia es el hacer tu mayor esfuerzo posible para obtener el mejor resultado que puedas obtener. Fíjate la gran diferencia: dar tu mayor esfuerzo para obtener el mejor resultado. A lo mejor el mínimo esfuerzo te da
el resultado mínimo esperado. Pero la excelencia te lleva a obtener el mejor resultado posible. De acuerdo al concepto de excelencia que leímos, el ser excelente te hace merecedor a alta estima y a aprecio de parte de la gente. En otras palabras, el ser excelente te va a abrir las puertas a donde quiera que vayas. Puede haber muchas personas en este lugar escuchándome que dicen: es que a mí cuando les hablo de Cristo no me escuchan. Cuando llego yo se van. Cuando quiero hablarles de Cristo, la gente me calla. Muy probablemente una de las razones es que no estás siendo excelente en lo que haces. Y la serie se llama Como Jesús, y vamos a ver cómo Jesús fue excelente en cada cosa que hizo. Desde el inicio. En el inicio del ministerio de Jesús ocurrió un milagro que yo creo muchos de ustedes han oído. Lo puedes encontrar en Juan capítulo 2. Cuenta la historia, que ahí la puedes leer en Juan capítulo 2, que un día se iba a casar una mujer, y parte de los invitados en la ciudad de Caná de Galilea era la mamá de Jesús, María, Jesús y sus discípulos. Fueron invitados todos a la boda. Están en la boda, aquella boda increíble, punchis punchis y todo, pums pums. Quiero pensar yo, porque son fiesteros los judíos. Y de repente, si tú lees la historia, de repente se acaba el vino. A media fiesta, cuando ya están medio borrachos, de repente ya no hay vino. ¡Qué tragedia! Imagínate. A unos que ya están entrados, quítales el vino, ha de haber bronca ahí, ¿verdad? Ha de haber problemas. Entonces de repente se termina el vino y entran en crisis todos y empiezan a decir: ¿qué vamos a hacer? Pero ahí estaba una mujer llamada María, madre de Jesús, que levanta la mano y dice: no se preocupen, aquí está Jesús, Él puede arreglar la situación. Entre paréntesis, la única de toda esa fiesta, incluido a sus discípulos, que sabía de la divinidad de Jesús, sabía el poder de Jesús, era ella. Porque ella concibió del Espíritu Santo. Ella sabía que Jesús venía a hacer algo grandísimo y que era el Hijo de Dios. Ella no tenía duda de lo que podía hacer Jesús. Entonces voltea y dice Jesús: espérate, todavía no es mi tiempo. Pero mamá, al fin y al cabo, ¿verdad? ¿Cuántas mamás hay aquí? La Biblia así lo dice. Dice que de todos modos le dijo: a ver, traigan unas, ¿cómo se llaman? Tinajas. Muy bien, denle un chocolate por favor a la que dijo tinajas. Por ahí había 6 tinajas. Una tinaja se cree que constaba le cabían 75 a 120 litros. Vamos a decir 100 litros de vino. Qué borrachera, ¿no? 6 tinacas de 100 litros. Y les dice Jesús a sus discípulos: llénenlas de agua. Las llenan de agua. Y luego Jesús les dice: a ver, agarren una muestra y llévensela al encargado de la fiesta, para que la pruebe y que te diga qué clase de vino es. Ahora, seamos honestos. Cuando le llevan a probar el vino, lo prueba y hasta se saca de onda el encargado, y va con el novio y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué guardas el mejor vino para cuando ya están medio borrachos? ¿Por qué no le echamos agüita, verdad? Pues les hubieras echado ahí, lo diluyes, como aquí, ¿verdad? Que dicen que así le hacen. Lo diluyes y ya estuvo. No, pues ya están medio entrados. Pero resulta que es el mejor vino. Ahora, ¿qué le hubiera costado a Jesús, en vez de haberse aventado un vino de primera, haber dicho: échenle agua y que le salga un lambrusco? Así, un vino chafa, ¿verdad? Un vinillo cualquiera, pues al cabo ni cuenta se van a dar, ¿no? O bueno, pues ando de buenas y voy a hacer un vino más o menos, un mejorcito vino para que no sientan el cambio.
¿Qué necesidad había de que Jesús hiciera el mejor vino que yo creo que se ha probado hasta el día de hoy? Porque lo hizo Él. Él hizo un vino excelente que el cuate estaba y fue y le reclamó a los novios. ¿No te parece increíble que Jesús haya decidido hacer el mejor vino cuando pudo haber hecho un vino chafa para gente que no iba a apreciar ese vino porque ya andaba medio entrada en copas? ¿Por qué Jesús fue excelente a pesar de que no tenía que ser excelente? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se esforzó en hacer 600 litros del mejor vino del mundo? Si era vino para borrachos, ¿por qué hizo lo mejor? ¿Por qué tienes que esforzarte en tus estudios? Es la misma pregunta que yo hago. ¿Por qué me tengo que esforzar en mis estudios? Al cabo voy a servir al Señor. ¿Por qué me debo de esforzar en mi trabajo? ¿Por qué debo de esforzarme en tener mi casa limpia? Hello. ¿Por qué debo esforzarme para no tener todo patas para arriba en mi cuarto? Si nadie me ve. O como digo yo, es que mañana lo voy a usar. ¿Cuántos han dicho así? Digan amén. Todos los culpables. Está mal. ¿Por qué debo de cuidar mi apariencia? ¿Por qué debo de dar un excelente servicio cuando sirvo a otros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ser excelente? ¿Por qué Jesús tuvo que hacer el mejor vino? ¿Por qué? La realidad es una. El ser excelente cuesta. El ser excelente requiere tu esfuerzo. Toma preparación, toma horas de estudio, toma horas de trabajo, toma inversión de tu vida, de todo lo que eres, para algo que quizá la gente no va a apreciar. Muchos dicen, ¿para qué me esfuerzo si al cabo es un trabajo? Hago el mínimo esfuerzo necesario y voy a dar el mismo resultado para ellos. Los voy a mantener contentos. ¿Para qué limpio la casa como la debo de limpiar? Nadie lo agradece. Parece que nadie se da cuenta. ¿Para qué? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué sacarme buenas calificaciones? Si al fin y al cabo con un 70 paso y me dan mi certificado. ¿Sabes qué? Yo por años viví en la mediocridad. Cuando estuve en la primaria y secundaria, yo era de puros dieces. De repente entré a la prepa y algo me desconchinflé. Y me acuerdo que me dieron mi certificado y dije 7.9, pasé. Mediocre. ¿Sabes qué? Fui un mediocre. Porque hice lo justo cuando yo podía haber hecho mucho más. Mi esfuerzo me hubiera podido dar la excelencia de un 10. Excelencia, ¿por qué ser excelente? Juan 2:9 es el final de este relato. Dice, cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Un anfitrión sirve el mejor vino primero, le dijo. Y una vez que todos han bebido lo suficiente, bastante, ya están mal, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. ¿Qué te pasa? Y fíjate el último versículo, es increíble. Dice, esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó, di conmigo, marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Fíjate, ponme mucha atención. Este milagro, la excelencia de Jesús, fue el camino que se abrió para que los demás pudieran ver su gloria.
No se trataba del vino, se trataba de la excelencia del vino. Tan es así que dice que aún los discípulos que ya eran sus discípulos creyeron en él. No solo María creyó, ahora todos creyeron. ¿Qué te quiero decir con esto? La excelencia con la que haces las cosas va a revelar la gloria de Dios. ¿Quieres saber por qué muchos no se convierten? Porque tristemente como iglesias cristianas, como iglesia cristiana, tenemos una reputación de mediocridad que nos está pudriendo por dentro en las iglesias. Porque sabes, en la mediocridad no está la gloria de Dios. Con tu excelencia lo que tú estás haciendo es revelar la gloria de Dios. Y los que están a tu alrededor entonces van a creer. Es tristísimo, pero hablaba con un contratista cristiano, una empresa cristiana que ha construido iglesias. Y me decía, me mandó unos trabajadores y me decía, perdóname, me saca allá afuera y me dice, no son cristianos, dicen majaderías. Le digo, no te preocupes, ahorita oro por ellos. Le digo, no te preocupes, yo entiendo. Y le digo, ¿no consigues chirroqueros cristianos? Me dijo, sí hay, pero prefiero los del mundo. Dice, ellos dicen majaderías, pero trabajan bien. ¿Por qué? Jesús era excelente en todo lo que hacía. En todo lo que hacía. La excelencia fue la marca del ministerio de Jesús. La excelencia con que él hacía todo fue lo que marcó su ministerio, lo que hizo que gente como Zaqueo dejara todo, diera todo, que los discípulos dejaran sus trabajos y todo y siguieran a Jesús. ¿Por qué? Porque vieron la excelencia en lo que hacía. Jesús mostró en su propia vida, en sus relaciones, en su forma de actuar, en sus prioridades, en sus palabras, lo que significaba ser excelente. Estoy cansado de jóvenes que quieren servir a Dios y dicen, no, yo no estudio, al cabo voy a servir a Dios. Al contrario, quieres servir a Dios, tienes que ser el mejor en tu trabajo, tienes que ser el mejor en tu carrera, porque Dios escoge lo mejor para servir a su pueblo. Dios escoge lo excelente para servir a su pueblo. Pedro fue un hombre que platicó con Jesús, que estuvo con Jesús. Y fíjate lo que escribe Pedro, me impresiona este versículo. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros, está hablando de nosotros. Voltea con el de un lado y dile, está hablando de mí. Y está hablando de ti. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿no? Somos pueblo adquirido por Dios. Pero hay una razón. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero muchas veces como pueblo de Dios nos sentimos ni actuamos como real sacerdocio o nación santa. Más bien parecemos un mediocre sacerdocio y una nación mediocre. Y me puse a investigar porque dice, para que anunciéis las virtudes. ¿Qué son esas virtudes que debemos de anunciar? Y virtudes viene de una palabra en griego que se llama arete. Ahí está, arete. Arete quiere decir excelencia moral, perfección o una virtud, algo que es bueno. Entonces este versículo quiere decir que tú eres real sacerdocio, nación santa, para poder anunciar, fíjate, la excelencia moral de aquel que te llamó. Fuiste llamado para anunciar la excelencia de Jesús, la excelencia moral. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera la gente va a ver la gloria de Dios.
La gente del mundo debe de empezar a ver al pueblo de Cristo como un pueblo de excelencia, que sabe hacer las cosas y las hace bien, que las hace de manera correcta, porque eso es lo que va a demostrar que somos sus hijos, porque somos como Él. Yo no encuentro en ningún lugar en este libro donde Dios nos autorizó a ser mediocres. ¿Tienes algún versículo que te permita ser mediocre? ¿Sabes? En este libro no hay ningún versículo que me permita ser mediocre como papá o como mamá, que me permita simplemente abandonarlos en el entretenimiento de un videojuego, que me permita nada más desentenderme de ellos porque les compro unos tenis o les compro unos calzones. En este libro no hay nada que me diga que yo puedo ser un papá mediocre, que no debo de sembrarme en mis hijos, orar con ellos, leer la palabra con ellos, enseñarles la palabra. Y sé, porque yo lo sé, que es algo tan difícil que requiere mi esfuerzo, pero con mis hijos yo estoy educándolos como un papá mediocre o como un papá excelente, y esto me duele en mi corazón. Pero esta palabra habla de excelencia en cómo debo de ser yo con mis hijos. Esta palabra habla de excelencia en cómo debo de ser yo como esposo, tú como esposa. Porque con los hijos tú puedes decir: no, es que para no meterme en problemas con ellos, los voy a dejar que vayan de antro. Voy a permitirles que tenga un novio a los 15 años. Y tú dices: es que es para ganarme su confianza y que me vean como su amigo. Eres su papá, eres su mamá. Y Dios no te mandó para apapacharlos, te mandó para educarlos, para guiarlos en el camino correcto y ser un papá, una mamá excelente. Como esposos es lo mismo. En este libro no me da permiso a ser egoísta. No, si ella no hace lo que tiene que hacer, ¿yo por qué lo voy a hacer? Mediocre. Si ella no da su dinero, ¿por qué yo le voy a dar el mío? Mediocre. No, si ella no, vamos a michas y michas. En responsabilidades. ¿Sabes que eso no dice la Biblia? Hombre, la Biblia dice que mueras a ti mismo y te entregues como Cristo se entregó. Mujer, que lo honres, que lo respetes. Eso enseña la Biblia. No enseña mediocridad. No enseña que cuiden mis derechos. En esta palabra no habla de que Dios nos permite ser mediocres en nuestra casa, con la casa patas para arriba, calzones abajo del sillón, ropa sucia por todos lados, donde no puede llegar a nadie a visitarte de sorpresa porque es un problemón, porque la casa no está limpia. ¿Sabes? Eso no es ser excelente. No hablo de que tengas tu casa con lujos. Yo he ido a casas con piso de tierra, pero sabes, se ve el cuidado, se ve que la mantienen limpia. No se trata de lujo, se trata de que seas excelente con lo que tienes, de que tú le saques brillito, que te limpies, que seas excelente en lo que haces. Dios no nos dio el derecho de ser mediocres en nuestro trabajo. Esta palabra no lo dice así. Es que si llego tarde no pasa nada. No, es que llego barridote a la pura hora, pero mira, 8 en punto. Mediocre. Perdóname, pregúntale a tus jefes. Llegar a tiempo es llegar antes, ¿o no es cierto? ¿Estoy mintiendo? Llegar a tiempo es llegar antes. Llegar a tiempo es honrar el tiempo de otros. El trabajo, la Biblia habla cómo eres excelente en tu trabajo, no haciendo el mínimo necesario para que no te despidan, sino haciendo tu máximo esfuerzo para que el resultado sea el mejor. Es que no me lo reconocen. ¿En la Biblia no habla de eso?
Tú lo estás haciendo para otro, no para ellos. Se trata de cambiar nuestra mentalidad. En esta Biblia no nos da autorización para ser mediocres en nuestro amor por los demás. Es que si me respetan, yo los respeto. Si me aman, entonces yo los voy a amar. Esta Biblia nos enseña, la palabra de Dios, a poner la otra mejilla. La palabra de Dios no nos enseña a ser mediocres en nuestros hábitos espirituales, llegar tarde a las reuniones, leer cada vez que se me ocurre la Biblia, orar cuando me acuerde, venir a adorar sin realmente adorar. Eso es mediocridad. ¿Sabes? Dios no nos llamó a darle una adoración mediocre. Dios te llamó a excelencia. Y mira, muchos de nosotros nos enfocamos en la excelencia en el trabajo. Y qué padre, te felicito. Pero en todas las demás áreas, ¿cómo estás? Si no eres excelente al momento de dar tu adoración a Dios, con todo lo que implica, quiero decirte que estás fallando. Y no importa que seas excelente en tu trabajo, la bendición de Dios no está completa sobre ti. A veces en las iglesias la mediocridad es un símbolo de humildad. No, es que tener lugar a gusto para la gente a Dios no le agrada. ¿Sabes? Yo quisiera un día tener una iglesia con refrigeración, con pantalla LED. Lo hemos platicado. Estamos vendiendo la casa de Carlos por si alguien quiere. Con el 3 veces que le quepa la gente aquí, o 4, con estacionamiento, que estés a gusto, que el pueblo de Dios y que Dios tengan una casa donde van a poder venir y traer a sus amigos a recibir a Cristo. Pero sabes, ahorita no lo tengo, no lo tenemos, pero sí tenemos lo que está aquí. Y lo que está aquí vamos a hacer lo mejor con lo que tenemos. Porque sabes, eso es excelencia. Excelencia no es tener lo último de la moda, lo mejor, lo wow. Excelencia es hacer lo mejor que puedes hacer con lo que tienes a tu alcance, con lo que ya tienes en tu mano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es excelencia. Y como iglesia queremos reflejar esa excelencia. Tú como cristiano tienes que reflejar esa excelencia. Fuimos escogidos, adquiridos para anunciar con nuestra vida su excelencia, porque al anunciar su excelencia ellos van a poder ver su gloria. Fíjate lo que dice Colosenses 3:17, un versículo muy conocido. Dice: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios por medio de Él. Den gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice: todo lo que hagan o díganlo, háganlo como representantes de Dios. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu empresa? ¿Cómo están tus estudios? Si aquí hay estudiantes de secundaria, preparatoria, universidad, te voy a dedicar un momento. Si tú eres estudiante, tu llamado en este tiempo es a dar tu máximo esfuerzo en lo que haces. Tu máximo esfuerzo. ¿Qué implica eso? Ser excelente en tus calificaciones. ¿Sabes? Para muchos están, es que con que apruebe, con eso la hago ya, mira, de panzazo, pero que me den mi título. ¿Sabes? Por eso está de mediocre nuestro país así. Muchos decimos, es que tenemos puro gobernante mediocre. Yo quisiera, ¿sabes por qué tenemos gobernantes mediocres? Porque los que deberían de salir de la iglesia llenos del Espíritu Santo, bien preparados de la escuela, no, dejan la escuela, se sacan 7, estudian a medias. Si tú eres un hijo de Dios, tu llamado es hacer más allá de lo que tú consideras necesario. Es esforzarte más allá de lo que tú puedes. Es pasar tiempo estudiando, leyendo,
No, es que yo con que le dé una leidita paso. No se trata de que pases, se trata de que seas excelente. Se trata de que te saques 10. Y mira, para muchos un 8 es como un 10. Y para mí eso es excelencia, porque te costó, te esforzaste más allá. Pero son tantos los que con el pretexto de servir a Dios dejan la escuela. Es tiempo de que la iglesia se levante una generación entendida de que su responsabilidad es reflejar la gloria de Cristo por medio de sacarte buenas calificaciones y ser un buen estudiante en tu escuela. Es tiempo, cualquiera que sea tu profesión o ocupación, área de servicio para Dios, lo que sea que hagas, Él espera excelencia de tu parte. Porque las personas excelentes exceden las expectativas. No simplemente cumplen las expectativas. Las personas excelentes exceden las expectativas. Él nunca nos dio un permiso especial para ser mediocres. Porque la mediocridad es indiferencia. La mediocridad es apatía, es flojera, es adormecimiento. Y eso Dios no quiere en su pueblo. Tú tienes que ser excelente en cada cosa que hagas. Es tiempo, y yo creo que Dios está levantando una nueva generación de iglesias donde es tiempo que su iglesia, su cuerpo, su novia empiece a actuar de la manera correcta y empecemos a ser como Jesús. Es tiempo de poner orden, es tiempo de comenzar a actuar, es tiempo de cambiar la reputación de la iglesia de Cristo. Es tiempo, ¿sabes que es tiempo de ser el mejor estudiante? Es tiempo que los mejores estudiantes sean de una iglesia cristiana, los estudiantes de honor. Es tiempo que como ama de casa tu hogar refleje la gloria de Cristo. Es tiempo que los vecinos lleguen y digan: no tiene mucho, pero mira lo que tiene, cómo lo hace ver. Es tiempo de que como empleado seas el mejor. Es tiempo que como empresario seas el mejor. Es tiempo que como empresario comiences a ser un ejemplo, no nada más de una empresa correcta de reino, sino que empieces a servir a otros y que empieces a dar a otros, porque eso es la excelencia. Es tiempo de que si tocas y eres músico, es tiempo de que seas excelente. Es tiempo de que ensayes, que te prepares para que cuando vengas aquí a ministrar al pueblo de Dios sea una alabanza excelente. Muchos me criticaban: es que tú te preocupas mucho por la música. Pero sabes, una alabanza excelente es una honra a Dios. Tenemos que honrar a Dios con cada don que Dios nos ha dado. Si eres anfitrión, sé el más amable. Si estás en estacionamiento, que te vean peinadito. Y miren cómo me recibió, me dio hasta un abrazo, me dio una palmada y me dijo que qué bueno, aquí te reciben bien raro. Cuando iba entrando, todos me saludaban y me sonreían. Excelencia en lo que hacemos. Si das clase con los niños, nada te autoriza a no venir preparado. Estoy cansado de maestros mediocres que leen su clase en el camino a la iglesia. Sabes, tus hijos son los niños que tenemos aquí son el tesoro más grande de esta iglesia, y tenemos que enseñarlos con excelencia. Tenemos que enseñarlos con realmente como Dios quiere que les enseñemos. Pero va a requerir de maestros excelentes. Muchos dicen: al cabo ellos no se dan cuenta. Si tú supieras lo que a veces vienen y me dicen mis hijos. Si se dan cuenta, desde chiquitos así. Sé excelente en todo lo que hagas, como Jesús. La excelencia con lo que haces las cosas va a revelar la gloria de Dios.
En otras palabras, va a abrir el corazón de muchos para aceptar la palabra que tú tienes para ellos de parte de Dios. Es tiempo de dejar la mediocridad. Apocalipsis 3:15 es duro, pero dice: yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Y si lo ponemos a nuestro tema, sé que no eres ni excelente ni lo dejas de hacer, eres mediocre. Y luego fíjate, ¿cómo quisieras que fueras o excelente o que mejor no lo hicieras? Pero ya que eres tibio o ya que eres mediocre y no caliente, no frío ni caliente, dice: te escupiré de mi boca. A Dios no le gustan las cosas mediocres, le gusta la excelencia. Y sabes, muchos dicen: ay, pastor, ore por mí para que el espíritu de excelencia entre en mí. Yo tengo una palabra para ti: cuernos. Eso no existe. Dejemos de ser religiosos. El espíritu de excelencia, si tienes a Jesucristo en tu corazón, ya vive dentro de ti. Se llama el Espíritu Santo, y es el que moraba en Jesús, y es el que hizo que Jesús hiciera las cosas que hizo, y ya mora dentro de ti. ¿Sabes de qué se trata? De que tomes las decisiones correctas en tu vida hoy. Hoy decide ser excelente. Hoy decide levantarte temprano. Hoy decide hacer lo que tienes que hacer. Leí de la Estatua de la Libertad, un regalo que dio el gobierno francés a Estados Unidos. Y es un monumento increíble, reconocido en todo el mundo como una maravilla. El gobierno francés lo regaló a Estados Unidos en 1886, perdón. En 1886 no existían todavía los helicópteros ni los aviones. Es más, los hermanos Wright todavía no hacían el primer aeroplano para volar. Y hace más de 10 años, uno de los periódicos más importantes de Nueva York sacó una portada de su periódico donde un helicóptero vuela por encima de la Estatua de la Libertad, y tomaron fotos de la parte de arriba de la Estatua de la Libertad. Lo que encontraron fue impresionante. La cabeza por dentro y todo tenía detalles arquitectónicos increíbles. El escultor había pasado horas, días, muchísimo tiempo invirtiendo su tiempo, su calidad, todo para una parte de la estatua que quizá nadie iba a ver. Para el escultor, él no pensó: pues a lo mejor en unos 15 años hacen un helicóptero o hacen un aeroplano y van a... No, era algo que era un sueño ridículo. Pero aún así, este hombre, este escultor, decidió ser excelente en lo que hacía y puso un increíble nivel de detalle en esa parte que él nunca pensó que nadie la vería. ¿Sabes cómo se le llama eso? Excelencia. Porque excelencia es hacer más allá de lo que tú puedes, aunque nadie te lo reconozca, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque nadie te dé algo extra por ser tú excelente. Ser excelente es nuestra respuesta a la salvación que Dios tuvo con nosotros, porque ahora nuestra responsabilidad es reflejar su gloria con los demás. Seamos un pueblo excelente. Hagamos nuestro máximo esfuerzo. Hoy quizá tú no eres un escultor que va a hacer una obra de arte, pero yo te quiero decir una cosa: tú sí eres el escultor de la obra de arte que será tu familia. ¿Qué tanto excelencia y esfuerzo le estás poniendo donde nadie lo ve? Orando por tu familia,
invirtiendo en tus pequeños, pasando tiempo con ellos, enseñándoles la palabra. Tú eres el escultor de tu negocio, tú eres el escultor de tu empleo, tú eres el escultor de tu escuela, de tu futuro, de tu matrimonio. ¿Qué tanto detalle le estás poniendo? ¿Qué tanta excelencia? ¿Con qué tanta excelencia estás haciendo las cosas? Eres un hijo de Dios y Él nos llama a ser excelente. Hoy decide ser excelente. ¿Por qué no cierras un momento los ojos? Y quizá hoy estás aquí y hoy entiendes que Dios te está hablando a ti. Pero hay una realidad: sin Jesús es imposible llegar a un grado de excelencia en toda nuestra vida que nos traiga satisfacción. Porque el creador de la excelencia es Jesús. Y quizá hoy tú te ves como un escultor que ha fallado al hacer su obra, porque tu vida ha fallado en muchas áreas. Quizá te has equivocado en distintas áreas de tu vida. Pero yo te quiero decir esta tarde: Él está aquí para tomarte en sus brazos y darte una nueva oportunidad. No importa cuál es la condición de tu vida. La Biblia dice que si tú te acercas a Él y te arrepientes y le pides perdón, lo haces el Señor de tu vida. Él te perdona y te da una nueva oportunidad. Y ahora ese Espíritu Santo que moró en Jesucristo va a morar dentro de ti y te va a dar la fortaleza para poder actuar de la manera correcta. Así que yo te quiero invitar a que si tú estás en esta situación, hoy hagas esta oración conmigo con todo tu corazón. Es una oración para decirle: Señor, te hago el Señor de mi vida. Y me gustaría que toda la iglesia me acompañara. ¿Por qué no le decimos: Señor Jesús? Dile fuerte: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Que nada de lo que he hecho me ha traído satisfacción. Nada de lo que he hecho me ha llenado. Hoy reconozco que te necesito a ti. Hoy te pido perdón por alejarte de mi vida. Te pido que entres en mi corazón, que me transformes, que me cambies. Hazme una nueva criatura. Te hago el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por cada persona. ¿Por qué no nos ponemos?